Adultos, otra vez el Staphylococcus aureus, también empiezan a haber bacilos gram negativos, complica un poco más el asunto. Ya hay bacterias anaerobias y patrones mixtos, es decir, se combina. Pero esta anaerobia, ¿qué dificultad nos trae? ¿Qué quiere decir anaerobia? Que logra vivir sin oxígeno. Entonces es una bacteria mucho más resistente que las aerobias. Bien. Entonces, cuando ya estamos en un paciente adulto, la medicación es mucho más agresiva
por eso a los pacientes con un antiinflamatorio se va a resolver. No, ya necesita un antibiótico. Por eso siempre les digo, es importante hacer un correcto diagnóstico, porque el diagnóstico nos permite usar la medicación apropiada. Porque un antiinflamatorio no va a resolver eso. Va a aliviar el dolor, sí, porque va, ¿qué cosa? Disminuir los síntomas inflamatorios y por ende calma el dolor. Pero va a resolver el problema de fondo, no. Ya requiere antibióticos. Vamos a ver. Ahora, ¿cómo puede llegar esto al hueso? O sea, ¿cómo el hueso se puede infectar a consecuencia de estos gérmenes? Hay la vía hematógena, una vía directa y por continuidad. ¿Cuál es la hematógena? Cuando el germen llegó al hueso por el torrente sanguíneo, normalmente una bacteria. ¿Cuál es la directa? El germen llega a los tejidos a través de una herida y viaja hasta el hueso. Por ejemplo, un paciente tiene un accidente, por eso dicen la osteomielitis puede ser la consecuencia de un traumatismo. Este paciente se cae y no solamente sufre el golpe, sino tiene un corte o laceraciones, donde hay una herida expuesta y profunda. Muchas veces el paciente, ay, a mí no me pasa nada, me lavo la cara y ya. Y no centro de salud para que no solo le curen o desinfecten la lesión, sino que de acuerdo a la profundidad de la lesión y de los antecedentes que tenga el paciente, requiere antibiótico. ¿Han escuchado esa palabra para cubrir al paciente? En los hospitales van a escuchar a veces esos términos, que hacen referencia a cuando el paciente ya presenta una lesión que el médico, por la misma experiencia y por los datos de estudios, indica que esa herida puede contaminarse. Entonces, deciden darle antibiótico. ¿Para qué? Para evitar justamente una osteomielitis. Acá ya vemos fracturas expuestas, obviamente, un accidente muy independientemente de lo que ocurra, o puede o no haber fractura, pero miren qué está pasando acá. Están todos los músculos expuestos y a veces hasta el mismo músculo expuesto. Entonces fácilmente se puede contaminar con bacterias. Por continuidad, la infección va desde las partes blandas hacia el interior del hueso o cualquier articulación. Esto estamos hablando en términos generales de todos los huesos, pero también se aplica a nivel maxilar. ¿Qué puede ocurrir acá? Por ejemplo, en un absceso periodontal. Ya lo hemos visto que se puede dar en periodontitis, ¿no es cierto? También por alguna infección a nivel de la pulpa y la pieza dentaria. ¿Y qué ocurre? Ahí que se contamina partes blandas, ¿cierto? Y también puede llegar y producir una osteomielitis. De ahí que en la diapositiva, en la primera o segunda, si no me equivoco, nos decían la osteomielitis se origina ¿por qué? Por infecciones odontogénicas u otras causas a nivel de los maxilares. Por lo general, la osteomielitis se va a producir por una infección odontogénica. Bien, factores predisponentes de una osteomielitis. ¿Por qué hablamos de eso? ¿A todos los pacientes le va a dar una osteomielitis? Por ejemplo, han habido casos que por colocar una trombular se produce una bacteremia, o al hacer una endodoncia se produce una bacteremia. ¿A todos los pacientes que se le coloca una trombular le va a dar una osteomielitis? No, en la vida si no, no se colocaría trombulares. A todos los pacientes que le hacen un tratamiento de conductos, es decir, una endodoncia, ¿le va a dar una osteomielitis? No, a todos los pacientes con una infección periapical le va a dar una osteomielitis. No, porque hay factores predisponentes, hay condiciones que van a hacer que ese paciente tenga la mayor probabilidad de presentar una osteomielitis, lo que sugiere un riesgo y por eso al paciente ya se le cubre con antibióticos para prevenir esta condición. ¿Cuál es la principal? Una de ellas, la vascularidad de los maxilares. El maxilar superior, si ustedes recuerdan un poco de anatomía, va a estar mucho más vascularizado que la mandíbula, ¿no es cierto? Entonces, al estar menos vascularizada el maxilar inferior, es decir, la mandíbula tiene mayor predisposición
porque ya hay una predisposición en ese paciente, la condición ósea. O un paciente que ya haya terminado su proceso de radioterapia, ya está de alta, pero recuerden que los efectos de la radiación quedan por unos meses más. Vamos a ver más adelante cuando hablamos de serostomía, que también se presenta en pacientes que tienen radioterapia. Y la serostomía dura un tiempo más. ¿Por qué? Porque después de esa radiación todo se empieza a regenerar, pero mientras que sucede eso, ese paciente está más predispuesto a que pueda evolucionar a una osteomielitis. Entonces ese paciente se le tiene que cubrir con antibióticos. Osteoporosis. Pacientes con osteoporosis también tienen una mayor predisposición a desarrollar una osteomielitis. ¿Qué pacientes pueden tener con mayor predisposición a una osteoporosis? Las personas mayores. ¿Quiénes más? ¿Más hombres o mujeres? Hombres. Mujeres. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque edad de lactar. Dos factores: la menopausia, mujeres mayores. La menopausia normalmente genera cambios hormonales que lleva a osteopenia y en algunas osteoporosis. ¿Cuál otro grupo? A las que han sido sometidas a histerectomías, sobre todo jóvenes, que han tenido por algún tema una histerectomía 30 años, 35 años, 40 años, 45 años. ¿Qué pasa? Por eso que hoy en día son más específicos. A veces no retiran todo, porque ya con los años ha llegado a encontrar qué sucedía. Mujeres muy jóvenes con 50 años que estaban con osteoporosis. Este grupo era el grupo de pacientes que habían sido sometidas a histerectomía. ¿Por qué? Porque cambia todo el estado hormonal. Entonces, una paciente, mujer, adulta, a veces en la historia, porque creen que en la historia clínica siempre preguntan, ¿no?, a las mujeres: ¿cuándo comenzó su primera menstruación? ¿Abortos, histerectomías? Porque el doctor, el chismoso, quiere saber. No, porque es información relevante para enfermedades. Por ejemplo, una mujer adulta en el consultorio que tenga una infección dental severa, dos preguntas de rigor: ¿es diabética? Es la primera pregunta. Segunda pregunta: ¿ha sufrido o la han operado de histerectomía o ha tenido alguna operación en su vida? Porque a veces si le preguntas directamente se incomoda, pero la pregunta más fácil es: ¿alguna cirugía de importancia? Ay, ¿como cuál? No sé, apendicitis, histerectomía, o sea, como que le hacen todo el recorrido. ¿Por qué? Porque ya hay una condición ósea que se puede presentar en estos pacientes, más aún cuando la histerectomía ha tenido que ser cuando la paciente es joven. 40, 45 años, una histerectomía es una paciente joven para sufrir ese tipo de cirugía. Hormonalmente sufre una inestabilidad que trae como consecuencia en ocasiones la osteoporosis. La osteopetrosis es una condición poco frecuente, pero como su nombre lo dice, osteopetrosis, vuelve como una piedra el hueso, y lo ven clínicamente de esta manera. Un hueso muy condensado, es decir, muy duro, también va a estar predispuesto a una osteomielitis. Entonces, es importante de qué maxilar estamos tratando y qué factores predisponentes también estamos. Por eso les decía, todos los pacientes con tratamiento oncológico va a desarrollar una osteomielitis. Todo paciente con una necrosis pulpar va a desarrollar osteomielitis. No, va a estar en relación justo con estos factores predisponentes. Vamos a la otra, la clasificación. Esta clasificación desde el punto de vista estomatognático, porque los que han hecho seminarios como que de repente confunden un poco, porque a nivel médico aguda, crónica, pero a nivel dental se ha encontrado la osteomielitis supurativa y la no supurativa. La no supurativa es la llamada osteomielitis esclerosa. Dentro de las supurativas, ¿por qué creen que se llama supurativa? Lo que dicen supura algo, supurativa, porque algo tiene significado.
Agudo, obviamente, porque recién se está iniciando. Aquí el dolor es más intenso, las manifestaciones clínicas son más exacerbadas, hay más síntomas que signos. ¿Qué quiere decir? Es más lo que siente el paciente de lo que se observa. Mientras que en la crónica empieza lo contrario, comienza a haber más signos y menos síntomas. Los síntomas bajan. Pero ¿qué signos comienzan a ver? Empiezan a aparecer fístulas o comienzan a aparecer celulitis, porque ya comienza a cambiar el estadio. También van a haber cambios en el hueso, a diferencia del esclerosante, lo van a detallar en el seminario. ¿Qué va a pasar acá en la supurativa? El hueso va a estar necrótico, va a haber una necrosis ósea. ¿Esto qué conlleva? A ver, recordemos un poco. En el hueso, ¿qué vamos a encontrar histológicamente? Normalmente, ¿qué hay en los huesos? Osteocitos, ¿qué más? Osteoblastos, ¿qué más? Osteoblastos y osteoblastos con P, ¿cierto? El osteocito está dentro del osteoblasto. No estoy diciendo osteoclasto, osteoblastos con C. Estoy hablando de osteoblastos. Eso es lo normal que hay en el hueso. Pero ¿qué ocurre acá en una osteomelitis supurativa? Hay ausencia de osteocitos, por eso vemos los osteoblastos vacíos. ¿Qué más vamos a observar? Según sea aguda o crónica, en la fase aguda vamos a ver que la trabécula ósea va a presentar como un serrucho, porque la necrosis está activa en ese momento. ¿Y qué va a haber a nivel medular? Un gran infiltrado de quienes, movimientos nucleares, tratan de necrosis. ¿Qué va a pasar en la fase crónica? Pues el hueso también va a estar necrótico, pero ya los bordes se ponen más lisos, ya no está en serrucho. ¿Y qué pasa a nivel de la médula? Si ustedes comparan esta con esta que observan, más vasos sanguíneos, infiltrado fibroso, porque ya está cambiando de agudo a crónico. ¿Qué pasa en la no supurativa o osteomelitis esclerosante? Hay una formación excesiva del hueso, hay una gran actividad osteoblástica. ¿Por qué? Porque el osteoblasto es el que forma ese hueso. La trabécula sí va a presentar osteocitos, pero es un hueso que crece de forma desorganizada. De ahí, radiográficamente, ustedes van a ver una imagen bien blanca, o sea, la imagen va a ser radio. Si es bien blanca, ¿cómo van a ver la imagen? Radiopaca. En cambio, en la supurativa la van a ver radiolúcida, porque van a ver manchas oscuras. Esta no supurativa o osteomelitis esclerosante, más fácil para que no se confunda, va a ser focal o difusa. Focal porque se circunscribe en una determinada área, y difusa porque va a ocupar un área más extensa. También vamos a tener una osteomelitis periostitis proliferativa, conocida como la osteomelitis esclerosante de Garrett, que sus compañeros lo van a mencionar el día de hoy. Es una osteomelitis que se va a dar solamente en niños y adolescentes, pacientes muy jóvenes. Tiene una característica radiográfica muy especial, da la apariencia como si fuera una cebolla toda esa trabécula, y hay una tumefacción de la trabécula ósea, el hueso se expande bastante. Y lo descubrió el doctor Garrett, encontró varios casos, lo publicó, y de ahí tomó el nombre, osteomelitis esclerosante de Garrett. Ahora vamos a osteomelitis de Garrett. También hay algunas osteomelitis que se pueden dar en los maxilares por micosis, osteomelitis actinomicótica, y también algunas osteomelitis por radiación y necrosis, ¿bien?, que se dan en determinados pacientes por ciertas condiciones. Bien, aquí nos vamos a la explicación un poco histopatológica. Miren lo que les decía que sucede en la
En la trabécula vamos a ver que el hueso se pone como si fuera un serrucho, una sierra. Y por dentro está el osteoclasto, pero con ausencia de osteocitos, pues simplemente no hay osteocitos. ¿Y qué pasa a nivel medular? El infiltrado. Y si hay gran cantidad de polimorfos nucleares neutrófilos, ¿qué pasaba? ¿Podéis saber? ¿Se acuerdan? ¿Qué era la pus? Un acúmulo de qué? De neutrófilos, una liquefacción de sus neutrófilos. ¿Qué pasa en la crónica? No quiere decir que acá hay pus, en la aguda todavía no hay pus. Ya se va a formar por la gran cantidad de polimorfos nucleares que hay. ¿Qué pasa en la crónica? Miren la trabécula, ya se pone más recta. Sigue el hueso necrótico porque no hay osteocitos, pero que empiezan a haber proliferación de vasos y tejido fibroso a nivel medular. Miren qué pasa en el esclerosante. En el esclerosante sí está, miren cómo está pintadito de azul, sí está el osteoclasto con el osteocito. Es un hueso vital, pero hay formaciones en exceso. Miren estas líneas. El hueso primero estuvo acá, de ahí creció acá, aumentó acá, pero desordenadamente, como lo vamos a ver ahora en unos momentos. Miren acá, la osteomelitis aguda, como les digo, ausencia de osteocitos, la trabécula en forma de serrucho, acá no se ve tan pronunciada, pero es irregular. Miren acá el infiltrado, ¿qué vemos? Hematíes sueltos y gran cantidad de polimorfos nucleares, sobre todo neutrófilos. Miren en la crónica, el hueso ya está más liso, ausencia de osteocitos, pero acá ya comienza a haber un infiltrado de tejido fibroso y van a haber más vasos sanguíneos. Porque ¿qué pasa? Ya entra en otro estado, como sea, quiere reparar, porque el proceso inflamatorio que intenta hacer, reparar, ¿cierto? Sino que a veces no puede cumplir ese objetivo. Aquí lo vemos más de cerca. Miren, no hay osteocitos, pero miren la osteomelitis esclerosante. Miren el crecimiento del hueso, es totalmente irregular. Y acá se forman unas pequeñas líneas porque el hueso estuvo hasta acá, y luego aumentó acá. Hay otra línea y aumentó. Pero miren, ¿qué observamos? Osteocitos. Sí vemos algunos osteoclastos con ausencia de osteocitos. Pero miren el común denominador. Hay un montón de osteocitos dentro del osteoclasto, porque es un hueso vital que se forma en exceso. Y alrededor, vamos a ver en otra diapositiva, aquí se ve mucho mejor. Miren cómo es el crecimiento irregular. Aquí está la médula. Miren, vemos osteocitos, pero ¿qué empezamos a ver acá? Osteoblastos. Porque se está formando el hueso. Miren acá a mayor aumento. En la osteomelitis esclerosante, miren acá se ve mucho mejor el osteoclasto con el osteocito. Miren acá la gran cantidad de osteoblastos como ve alrededor. ¿Por qué? Porque se está formando eso. ¿Es un hueso regular? No, es un hueso irregular. Entonces, resumiendo, histopatológicamente, en una osteomelitis supurativa, es un hueso necrótico. Con la ausencia de osteocitos, no hay osteocitos. Vamos a encontrar al inicio sí infiltrado agudo, neutrófilos, y posteriormente ya mayor infiltrado fibroso a nivel medular. ¿Qué pasa en el esclerosante? Lo contrario, es un hueso vital que crece desordenadamente. Si hay osteocitos, hay una actividad osteoblástica constante que se está formando el hueso. Pero ustedes dirán, pero no es bueno que forme hueso. Nada en exceso es bueno. Esto está produciendo osteomielitis. Y ese hueso tiene que ser erradicado, no puede continuar así. Incluso radiográficamente hay diferencias. En la supurativa, ¿qué imágenes se dice que había? Radiográficamente, ¿qué observamos? En la supurativa, imágenes radiolúcidas. En cambio, en el esclerosante, ¿qué imágenes observamos? Radiopatas. Vamos a ver imágenes muy granditas. Yo creo que ahora en el seminario sus compañeros hayan puesto imágenes radiográficas. ¿Qué lo puede causar? ¿Qué puede
caries dental. La caries dental va a generar una osteomielitis así de fácil proceso. Una infección odontogénica sí, porque ¿qué pasa con una pequeña caries? Avanza y queda expuesta la pulpa. ¿Se acuerdan cuando estaba en caries de dentina? Hablábamos que los túbulos dentinarios se ensanchan y se llenan de gérmenes. De esa manera los gérmenes llegan a esa pulpa y se contamina y se infecta. Esa es una manera. La caries es una forma de que hay una infección odontogénica. Una pericoronitis. ¿Alguien sabe qué es una pericoronitis? Peri, ¿qué quiere decir? Peri, alrededor. Corona, la corona del diente, no la corona del rey, obviamente. Pericoronitis. Mira, itis, ¿qué quiere decir? Inflamación. Con inflamación alrededor del diente. Normalmente ocurre alrededor de un diente que va a erupcionar. Casi siempre se dan terceras molares. Hay pacientes jóvenes que lo presentan también cuando erupciona su segunda molar. Es raro, pero puede presentarse. Pero es mucho más frecuente cuando erupciona una tercera molar. Normalmente, ¿qué se hace antiinflamatorio? Y en algunos casos retirar ese tejido. Uno lo retira y ya ese diente termina de erupcionar y va a hacer dolor. Obviamente, primero se procede a los antiinflamatorios y según la condición, a veces se le da antibióticos. ¿Por qué? Porque puede generar una infección odontogénica. No está todo inflamado y se crean como unas lengüetas que ustedes van a ver, lo van a ver de hecho en algún momento de su carrera, sobre todo en terceras molares. Es en sí alrededor de la tercera molar que está totalmente enrojecida de hiperplasia. Fácilmente se acumulan restos alimenticios, placa bacteriana. La boca no tiene un montón de gérmenes, eso es el hábitat de la cavidad bucal. Pero si eso se añade toda esa acumulación, fácilmente eso se infecta. Y a veces llegan hasta con la cara hinchada, toma la radiografía, no hay nada. ¿Qué hay? Esta pericoronitis. Y a veces está infectando y en ocasiones hay que dar antibióticos. Antes de hacer la cirugía hay que dar antibiótico antiinflamatorio y de ahí se corta. Porque si no se elimina, se va a volver a formar. Hay pacientes que siguen, evolucionan y eso se va absorbiendo solo. Hay pacientes que no, la mayoría que ya llegan en esta condición hay que retirarla. Pero es una causa de una infección odontogénica. Un traumatismo dental. Un golpe también va a ocasionar una infección odontogénica. Miren, exodoncia de dientes infectados. ¿Qué pasa acá? Muchas veces el paciente llega, obviamente, con una pulpitis irreversible, con una necrosis, con un absceso periodontal, el diente ya está infectado. Y el paciente, quítamela. ¿La van a poder sacar? No. Primero, hoy en día ya está establecido, se da antibióticos, antiinflamatorios, y se le cita al paciente a los días, normalmente al quinto día. Y ahí recién se retira la pieza. ¿Por qué? Porque la experiencia, eso ya te lo ha dado la experiencia y la publicación de estudios. Hay odontólogos que decían, pero ¿por qué fracasa? ¿Por qué el paciente produce osteomielitis? ¿Por qué hay alveolitis? Hoy en día las alveolitis ya se reducen increíblemente. Es bien difícil que un paciente evolucione una alveolitis, salvo que tenga un factor predisponente o que el paciente no haya cumplido con la medicación o que el paciente fume o come o haga todo lo que no tiene que hacer. ¿Por qué? Porque ya se encontró que un diente infectado primero hay que darle antibiótico antes de hacer la extracción para evitar estas complicaciones. Incluso hoy en día es protocolo tomar una radiografía. Pero eso que lo descubrió alguien de la noche a la mañana, no. Los mismos reportes de casos, todos esos reportes de casos de algún diagnóstico o de algún procedimiento que salió de lo convencional, siempre ayuda, porque ayuda a que, aunque posteriormente se llegue a determinadas conclusiones, como
se hace hoy en día, de dar un antibiótico antes de retirar el diente infectado. ¿Qué otro? Miren, lo que le dije en un momento, aplicando anestesias tronculares. Antes era un poco más común, hoy en día ya es muy raro porque las agujas descartables hay por montón, el precio súper bajo. Antes no, muchos años atrás, yo les hablo de 40 años atrás, no había agujas, 40, 50 años que hacían, esterilizaban. Porque era así, no había todo este material que existe el día de hoy en el sencillo. Era mucho más fácil que se produzca una bacteria a causa de una troncosidad. Causas iatrogénicas, es decir, un error que se cometió en el tratamiento, un fresado inadecuado, movimientos ortodónticos inadecuados. Hoy en día ya cualquiera dice, hacer ortodoncia es bien fácil, luego lo gratis que hice. Y lo saco, lo hacen todo. Pero si tú no tienes noción de cuánta fuerza soporta una pieza de tal o cada movimiento, ahí haces tu ahí haces la presión, puede provocar osteomielitis, puede provocar atracción, puede provocar una serie de circunstancias. ¿Por qué inventan la especialidad? O porque años atrás, 70 años atrás, no había las especialidades. La especialidad que te la daba la propia experiencia del odontólogo a dedicarse a una determinada cosa, se podría decir, a una determinada especialidad. Hoy en día ya están las especialidades. ¿Por qué? Todo procedimiento sencillo es como hablemos también de la periodoncia. Hacer una profilaxis, todos aprendemos a hacer limpieza. Destartaje, todos aprendemos a hacer destartaje. Un curetaje en ciertas condiciones también, pero ya llega a un punto que ya tiene que ir al especialista. Todos ustedes van a salir aprendiendo a hacer endodoncia, pero van a encontrarse en un momento de su carrera que van a decir, ¿qué pasó? Dice perfecto, no salió. ¿Por qué? Porque no eres especialista, el especialista comienza a ver esos casos que salen de los control. Dientes que tienen dilaceraciones, por ejemplo. Piezas que presentan los famosos conductos delta, es decir, conductos adicionales, pero eso te lo da la especialidad. Igual ahí, por eso menciona Marta, escucha mucho, movimientos ortodónticos inadecuados. Porque sí, o sea, ahora entrar a un congreso, sí, uso el alambre térmico. Le pongo a mi paciente el alambre térmico número 18. Estás usando fuerzas ortodónticas inadecuadas, porque primero tienes que empezar por el más liviano. Pero eso lo sabes de la noche a la mañana. No, lo sabes estudiando, lo sabes aprendiendo teoría. Si bien es cierto, nuestra profesión es muy manual, nosotros tenemos que ser muy hábiles con las manos, porque es como, una vez un paciente me dijo, parece que estuvieras tejiendo, porque empleamos tanto nuestras manos. Otra me dijo, parece que estuvieras pintando, cuando van con una compañía, porque todo lo hacen nuestras manos. Pero ¿qué tiene que haber nuestro conocimiento? O sea, si no está el conocimiento de por medio, es que cometemos las famosas detropenias. Una vez un cubano que me dio un curso decía, un mono, tú lo entrenas, te puede sacar un diente, te puede pegar un brazo, porque el mono te adquiere buenas habilidades. Miren, él era un odontólogo muy reconocido en Cuba. Pero ¿cuál es la diferencia? Y también se lleva al otro extremo, a la técnica dental. Tú le enseñas a hacer limpieza, lo puedes hacer mejor que tú. Técnica dental, el técnico dental, le enseñas a curar una caries y lo vas a hacer. Porque una con una mano. Pero ¿cuál es la diferencia con el profesional? Tu conocimiento. Tu conocimiento es saber hasta dónde llega tu esmalte. Tu conocimiento es saber llega tu dentina. Tu conocimiento de fuerza soporta un diente. ¿Qué forma tiene un incisivo? ¿Qué forma tiene una molar? ¿Cuántas raíces tiene una molar superior? ¿Cuántas raíces tiene una molar inferior? Eso lo va a conocer el técnico dental. Hoy adquiriendo algunos conocimientos. ¿Por qué tenemos que ustedes estudian las cosas? Porque son conocimientos que tienen que adquirir para evitar eso. Errores no van a cometer, hoy no comete errores. Y de un error no aprende más. Pero con el conocimiento prevés fracasos de los tratamientos. El conocimiento te permite evitar fracasar.
Puedes equivocarte, pero ese conocimiento te va a ayudar a reparar el error que cometiste o lo que pasaste de largo. Por eso la historia clínica es un arma muy poderosa para nosotros, que la dejamos de lado. Ya siéntense, ¿qué hago? ¿Qué necesitan? Le preguntan si son alérgicos, le preguntan si tienen alguna enfermedad, a veces lo dejan de lado. Y son preguntas importantísimas, más aún el día de hoy que hay gran cantidad de pacientes alérgicos, antibióticos y AINES, sobre todo a la amoxicilina. La cantidad de pacientes alérgicos a AINES ha incrementado doblemente. Y hay niños como adultos, pacientes adultos que nunca fueron alérgicos a los AINES, en un momento u otro se vuelven alérgicos a los AINES. ¿Y qué pasa? ¿Qué queda para nosotros? Los corticoides, como nos estamos contando, pero eso te permite el conocimiento. Porque hay que tenerlo en cuenta justamente en estas infecciones odontogénicas. Y también por la osteomielitis. Ahora nos vemos. Fase de infecciones odontogénicas agudas, o sea, lo que se despierta en todo, ¿no? Lo inmediato. Hay una fase dentaria, una fase endosquial, una fase que forma abscesos y la resolución finalmente, que es lo que se busca de todas estas infecciones. ¿Cuál es la fase dentaria? La que se circunscribe netamente ¿a qué? Si hablamos dentaria, ¿a qué se circunscribe? Al diente. ¿Qué parte del diente? El esmalte se infecta. ¿Qué parte se infecta? La dentina se infecta. La pulpa es la que se infecta. La dentina simplemente los túbulos se ensanchan sin mineralizar y por ahí pasan los gérmenes. Pero en realidad la pulpa es la que se infecta. Se puede producir en horas o en días. Se nota un ligero edema en la zona. El dolor es leve a la palpación. Responde bien con la eliminación de ese agente causal. Usualmente no requiere antibióticos. Miren lo importante que es esto y lo que les hablaba en la clase de la crisis. Hablamos de la reversible, elimina la causa y regresa a su estado original. En la irreversible, ¿qué había que hacer? Un tratamiento de conducto, ¿no es cierto? O la endodoncia en peor de los casos. Pero si hacemos tratamiento de conducto, estamos eliminando la causa y el problema se resuelve. Y también les mencioné, ahí no requiere antibióticos. ¿Cuándo requiere antibióticos? ¿Se acuerdan cuando les comentaba que antiguamente, cuando había un absceso apical, ¿qué hacían? Con la lima o el escariador pasaban el foramen porque se pensaba que de esa manera drenaba. Pero ya las investigaciones dijeron no. ¿Qué resolvía el otro problema? Los antibióticos. Pero cuando se circunscribe a nivel dental y uno hace la endodoncia, el paciente no requiere antibióticos, solamente darle antiinflamatorios, porque obviamente el mismo trabajo y manipulación del área genera ese pequeño dolor. Por eso la importancia en diagnosticar adecuadamente. Como les decía, si un paciente presenta sintomatología de una pulpitis irreversible, que ya lo hemos mencionado en la clase anteriores, hay que hacer endodoncia. Eso de que vamos a probar si el paciente responde, ya se ha demostrado científicamente, ya lo han demostrado los odontólogos que han estado antes que no se resuelve. ¿Qué sucede? El diente termina necrosándose con los años o aparece el paciente después de 4 años, 5 con un absceso. Y, sí, es que la carie será profunda, pero mira, ya estuviste unos años sin tratamiento de dolor. Pero ya le tienes que dar antibiótico. Ya estás a la suerte de que el paciente resuelva el proceso fecal, porque a veces ya tienes que hacer vasectomía. ¿Sí? Por eso que cuando estás solo en la fase dentaria, no requiere antibióticos, solo el tratamiento de conductos. ¿Sí? Pero en la fase endosquial, ya que ocupa el hueso, es una infección al hueso circundante, por eso le llaman endosquia. Ahí, ¿quién lo resuelve? El antibiótico. Si estamos expuestos, o ya quedamos, se podría decir, de que el organismo reaccione y resuelva con el antibiótico ese proceso a nivel de hueso. ¿Qué afecta? Hueso compacto, esponjoso y esperoso.
En este punto es que, de acuerdo a la predisposición, puede desencadenar una sobredosis. ¿Por qué? Porque damos antibiótico ideal que se resuelva. Si nosotros reevaluamos al paciente a los 3 meses o 6 meses y esto no se habrá resuelto, la imagen clínica, lo más indicado es hacer una vasectomía. E incluso la medicación es estipulada de acuerdo a algunos procesos infecciosos. Ya no queda solo en una amoxicilina, ya comienzan a dar el famoso amoxicilina con ácido clavulánico, o dan la claritromicina, que ya se ha demostrado que es un antibiótico, o mejor dicho, que el hueso responde muy bien a procesos infecciosos con ese antibiótico. Miren qué importante es su uso de farmacología, conocer según el proceso infeccioso qué antibiótico da. Porque una cosa es que afecte partes blandas y otra cosa es cuando ya afecta interiores. Los antibióticos no pueden ser iguales, porque son áreas y tejidos diferentes, son el mismo tejido. El tejido de partes blandas, que es el mismo tipo de tejido del hueso. No, en partes blandas no encontramos epitelio y tejido conectivo, laxo. Pero ¿qué es el hueso? Un tejido conectivo especializado. Estamos hablando de otro tipo de tejido. Por ende, ya se requiere otro tipo de tejido. Necesitamos saber si el paciente es alérgico. Claro, porque hay casos que el paciente no sabe y se da. Se le manda el antibiótico y le llama en la noche. Se me echó la cara. Pasó eso. Porque el paciente no sabe. Y tenemos que tener el reemplazo inmediato. Muchas veces el profesional, una vez en la periodoncia, un alumno me dice, ¿qué pasa en este proceso? Doctora, le doy tabunos con naproxeno. ¿Y por qué? Porque el doctor de cirugía siempre receta eso. Yo digo, porque el doctor de cirugía receta eso, pero él sabe, pero él tiene un conocimiento en base de algo. Pero ¿qué pasa? Le decía, si el paciente es alérgico a eso. No sé, te voy a preguntar. ¿Cómo le vas a preguntar en la maestría son? No ha llegado tu curso de farmacología, pero eso es lo que nos pasa, y nos pasa a ustedes. Pasan por el curso y se olvidan, y no toman la importancia que tienen. Porque no es recetar porque donde el doctor que trabaja lo receta, o porque el doctor fulanito lo receta. Hay un sustento por el cual él lo receta. Porque sabe que ese antibiótico va a ser eficaz a ese problema en ese tejido. Pero no es cuestión de seguir porque todo el mundo lo reconoce. Sí, tiene razón, tiene un sustento, pero tiene un sustento teórico. Y tienes que también tener ese sustento. Porque ¿qué pasa si el paciente es alérgico? Para que no existe otro antibiótico. Y van a ver que hay un montón de antibióticos. Que algunos no se usan tanto porque afectan, por ejemplo, algunas tetraciquinas, etcétera, pero hay circunstancias que la gente ya no la usan por la condición de riesgo. Pero eso, otra vez les digo, lo da el conocimiento, no es repetir porque el doctor lo hace. A ver, continuamos. Pero miren qué puede ocurrir. Han visto que ese proceso infeccioso empieza primero en el miedo, se circunscribe ahí. De ahí puede ir al endosco y de ahí puede producir la celulitis. ¿Qué es la celulitis? Es una tumefacción dolorosa del tejido blando. ¿Por qué? Porque hay una propagación difusa de un exudado turbulento. Miren la imagen acá. Es una respuesta inflamatoria exagerada. ¿Y qué va a producir? Los 5 signos cardinales. Aquí nos faltó pérdida de función. Calor, enrojecimiento, dolor, tumefacción y pérdida de función. Porque si ustedes tocan esta parte del rostro o esta parte del rostro, ¿va a tener la misma sensibilidad? No va a tener la misma. ¿Ese paciente va a poder masticar normal? No. Es decir, su función también se pierde. ¿Cuál es el tratamiento acá? Definitivamente antibióticos y tienes que retirar la causa. Si tú no eliminas la causa, tú puedes dar antibiótico y va a volver. Tú a primera instancia das antibiótico ¿para qué? Para controlar esa respuesta inflamatoria exagerada.
y controlar los gérmenes está mal. Para que cuando ingreses controles o resoluciones del problema. Porque a veces, ¿qué originó esto? Una violencia no tratada. ¿Qué originó esto? Una pieza con una necrosis. El proceso ya llegó al endosteo y se propagó a dónde? Justamente a los tejidos blancos. Pero miren qué pasa con la celulitis. Vimos la imagen anterior y esta también. ¿Qué vemos? Esta tumefacción, ¿cierto? Esta cara que comúnmente decimos cara hinchada. Pero, ¿cómo nosotros, ustedes se van a dar cuenta que viendo dónde está, nosotros decimos, ah, ya, puede ser este diente o este diente? ¿Cómo creen? También hay conocimiento. ¿Por qué? Porque según la pieza es a donde se da ese proceso de movimiento. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Nuestro músculo buccinador, tanto para superior e inferior, y en inferior el miloideo. ¿Qué va a ocurrir? Hay muchas piezas que el proceso purulento, ¿a dónde se va? Por delante del buccinador, a nivel bucal. Hay otros procesos que, miren, se queda solo en vestibular, pasa el buccinador. Hay otros procesos que se van al paladar, todos los dientes se van al paladar. Y otros, para mala suerte, se van al seno paranasal. Es raro, ¿eh? Miren que la tabla es muy delgadita, pero bien raro que se vaya al seno paranasal. Y en inferior, ¿qué pasa? En inferior tenemos en cuenta otra vez el buccinador. Se puede ir para bucal, se puede ir para vestibular. Pero, ¿qué puede ocurrir? Puede ir por debajo del buccinador y va a coger el submandibular, que es lo que nosotros vemos acá. Nosotros vemos este proceso acá, definitivamente es una pieza inferior y definitivamente es una pieza posterior. ¿Y qué pasa también? Que se puede ir por encima del músculo miloideo, es decir, sublingual. Ahí se complica la cosa porque el paciente va a tener la lengua hacia arriba. Imagínense que ustedes tienen un bultazo en el piso. La lengua, donde se va, para arriba, para atrás. Entonces, según las piezas, coge esa vía. ¿Qué piezas por lo general se van a bucal, a vestibular o seno paranasal? Las posteriores. Normalmente cogen esa ruta. Las anteriores, por lo general, van a coger, vestibular, sobre todo incisivo central. Coge un poco vestibular. Ahora miren acá. ¿Qué son los abscesos? Miren, ha sido toda una evolución que puede empezar con el diente. Afecta el óseo. ¿Qué más afecta? Tejidos blandos. Y llega a formar abscesos, que son procesos supurativos también de los tejidos blandos, que pueden ser submucosos o de los planos cutáneos o hipofaciales, subcutáneos. Miren estos abscesos. Está formado por ¿qué? Tejido necrótico, bacterias y células blancas de la sangre, es decir, leucocitos. ¿Es una infección? Por supuesto. El tratamiento no queda otra que incisión, drenaje y antibiótico terapia. Miren acá, esto se tiene que drenar. Es un pequeño corte y la drena. Miren acá, es muy diferente a la celulitis. Miren el proceso de celulitis. Es un enrojecimiento bien exagerado. Miren acá en el absceso. Ya no vemos tanto enrojecimiento. ¿Qué vemos? Áreas más blanquecinas, ¿cierto? ¿Qué se hace? Ahí sí es el tratamiento inmediato paralelo a lo que se le da al antibiótico. Es una pequeña incisión y se coloca un dren y se da antibiótico. ¿Para qué es el dren? Para que siga drenando toda esa pus que se está formando. ¿Por qué se hincha? Porque no tiene vía de escape esa pus.
cree que es una vía de escape. Pero ¿cuál es el siguiente procedimiento después de hacer esto? Ya, y después que hicimos esto y resolvimos que el paciente ya viene con su carita baja, resolver el agente causal. Porque ¿qué hacemos limpiando esto y no hacemos el tratamiento de conducta? O no sacamos el diente si fuera el caso. O no se hace la disectomía si fuera el caso. Se va a volver a formar. Y lamentablemente cuando hay estos casos casi siempre hay que sacar la pieza. El tratamiento de endodoncia y tratamiento de disectomía en ocasiones no resuelven. Y volvemos a los espacios maxilares, a lo que les hablaba, a donde drena toda esa pus. Miren cómo es nuestra anatomía tan sabia, que busca dónde salir, no se queda ahí, pero es un hueso. Nuestra boca cómo está constituida, el hueso y está la encía, ¿cierto? Tiene que buscar vías donde drenar toda esa sustancia purulenta. Espacios de los maxilares, como les decía, maxilar hablamos de superior. ¿A dónde se va? A bucal, a vestibular, es decir, antes de pasar el fusionador, se puede ir a palatino, se puede ir infratemporal o paranasal. Pero miren, ¿qué caso se va a paladar? No todos los dientes van a infección a paladar. En superior, siempre se va a vestibular o a bucal. Pero ¿qué diente lo lleva a paladar? Ustedes pensarían que el camino, ¿cierto? El diente que lleva los procesos purulentos a paladar, miren dónde está la tumefacción. ¿Ustedes qué pensarían? Que son las premolares, ¿no es cierto? Es el incisivo lateral. ¿Por qué el incisivo lateral? Otra vez nuestro conocimiento, el incisivo lateral tiene una angulación auricular hacia palatino, a diferencia del central, del canino. El canino es un diente bien palatino. Y obviamente inclinado hacia inicial, porque ustedes saben que todas las raíces se inclinan un poco hacia inicial, ligeramente. Por eso que nosotros nos damos cuenta que dientes derechos y dientes izquierdos. Pero ¿qué pasa con ese lateral? Aparte de eso tiene una ligera inclinación. E incluso la del foramen. Entonces hace que su proceso a dónde se vaya. Hacia el palatino. Y ahí que cuando nosotros vemos este proceso, por lo que dice, no, fácil premolar. Siempre debemos de tomar esta radiografía en el incisivo lateral. Y les aseguro que ese es el diente que está causando el proceso. ¿Por qué? Por su anatomía. Pueden haber excepciones, porque ustedes saben que para toda regla hay una excepción. Hay alteraciones anatómicas que puede tener cualquier paciente, ¿cierto? Pero por lo menos estos procesos a este nivel de línea media anterior va a ser de incisivo lateral. Porque incluso la raíz palatina de la molar superior, un proceso infeccioso bien difícil que se vaya a parar. Se va a buscar, ¿saben para dónde se va? Hacia el seno paranasal. Los molares, primera, segunda molares superiores. Para palatino, salvo que tenga alguna alteración anatómica, porque eso puede ocurrir, ustedes saben que hay trastornos de anatomía y laceraciones, que son incurvaciones anormales de ciertas raíces. Eso puede provocar que como que nos confunda un poquito. Pero si nos referimos a las características propias anatómicas, que por lo general tienen toda pieza, esto se va a dar en un incisivo lateral. ¿Bien? ¿Por qué es tan importante conocer y saber qué tratamiento hacer? Les doy un ejemplo de un caso. Diego lo mandó el otorrino, porque el paciente tenía una rinitis constante, incluso el paciente estaba haciendo sinusitis y drenaba pus, que ya cuando se limpiaba ya le salía un líquido amarillo por la nariz y con mal olor. Había ido al otorrino y el otorrino le dijo, no es biorritmo, el otorrino me dio hijo, tiene que ir al odontólogo. Había ido a varios odontólogos y el otro le dijo, tómate una resonancia, como famosas para una tomografía, que es lo que usamos hoy en día muy útil. Entonces me lo deriva y lo que tenía la paciente era, para mala suerte de ella, tenía endodoncias y molares superiores tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo.
tanto en primera molar como en segunda molar de ambos lados. Pero en una de las molares, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, había tenido o tenía granuloma. Le habían hecho la yo le pregunté, ¿hace cuántos años tiene entonces? Uy, 15 años, pero nunca me había molestado. Y fuiste a odontólogo, sí, me dijo, pero ya no volví. ¿Qué pasó con el granuloma? El granuloma, ya hemos visto, no se resuelve en el antibiótico, ¿no es cierto? ¿Qué hay que hacer? Endodoncia, episectomía. Y años atrás, ¿qué se decía? Se le daba antibiótico y se evaluaba, y si a los 6 meses no se resolvía, se tenía que retirar. Entonces, cuando ella va y trae las tomografías, se había roto ya la tabla, era mínimo, porque solo se podía ver por la tomografía, no por la radiografía. Toda ya la pus de ese granuloma se iba a lesiones paranasales y tuvo que perder tanto la primera molar del lado derecho como la primera molar derecha. Cuando vino, porque le consulté al periodoncista y me dijo, no puede ser portadora del implante, por lo menos estos años no, porque su hueso alrededor estaba infectado. Hay que esperar un año y después de un año evaluar si le podemos hacer injerto de hueso para ver si es candidata o no. Entonces, imagínense lo que pudo originar una caries que le hicieron endodoncia, tuvo el granuloma y no se retiró el granuloma. Para mala suerte de ella, estuvo en la primera molar superior. Entonces, la primera y la segunda. En la segunda no había granuloma, no había nada. El granuloma estaba justo en la primera molar. Y sí, el otorrino tenía razón, el origen era dental. Ella había ido al dentista, tras dentista, y le había dicho no. Y el mismo otorrino le mandó una prueba que nosotros mandamos de sonografía, la famosa STOMA. Y el problema era ese, se le sacó la pieza, se le volvió a evaluar, y la paciente me dice, desapareció toda su presión al día siguiente de la extracción. Incluso cuando le hacen la extracción, hicieron la prueba y sí había comunicación, y tiene su mano, le puso todo lo que pone para cerrar esa comunicación. Pero mire lo que ella había estado hace 2 años, de otorrino tras otorrino, porque me decía, pero ya ahora pesa, o sea, ella ya sentía, me decía, ya me da vergüenza estudiar a trabajar, porque yo me siento mal. Claro, es que la pus bregando constantemente, haciendo para nacer es una cavidad. Y ella paraba con sinusitis, para ella era sinusitis, le daban tratamiento de sinusitis, pero no se resolvía. Hasta que yo me dijo, no, esto ya no es un tema de una sinusitis por un problema de otorrino. Era dental, y tenía razón, era dental. ¿Por qué? Porque es una vía, si vemos las anteriores, miren, es una vía poco frecuente, porque justo le decía, es una vía poco frecuente, pero le tocó pues. Que más fácil hubiera sido que salga para bucal, porque se le hubiera expresado y hubiera resuelto el problema antes, hacia el seno balanazal, que es una cavidad. Y es una cavidad que donde es un seno, que fácilmente a donde drena por la nariz. Entonces no se daba cuenta, y estuvo así años, porque ella de cuántos años, sino que en el último tiempo ya era el mal olor que le molestaba. Eso fue lo que la llevó a ir uno tras otro, tras otro, tras otro. Porque ella dijo, imagínate, una paciente adulto va a trabajar, que se sienta al costado de algo que dice que hace una compañera de trabajo, le dijo, oye, no tienes algo en los dientes, tienes marido. Y era nada. Pero no hay nada puede ocurrir. El asunto, como les digo, es un adecuado diagnóstico y evaluación del paciente. Ya hay estudios que demuestran que ante ciertas circunstancias ya hay determinados tratamientos que se tienen que seguir. No es solamente la endodoncia, sino lamentablemente, según el diagnóstico que sea que se pone. Ahora a nivel mandibular, como les digo, subperitoneal en qué caso son las piezas anteriores, va a ir hacia este lado. Bucal, normalmente posterior por delante del buccinador. ¿Qué pasa con el sublingual y el submandibular? Toman en cuenta el miloioideo. Ya les dije, submandibular cuando va debajo del miloioideo, que se va para este lado. Y sublingual por encima del miloioideo, debajo de nuestra famosa lengua. ¿Qué problema hay acá? ¿Qué pasa con nuestra lengua?
nos la eleva y nos la lleva para atrás. ¿Qué pasa si nuestra lengua está hacia arriba y hacia atrás? ¿Qué nos puede ocurrir? Nos podemos atragantar, nos podemos saturar, ¿cierto? ¿Qué piezas normalmente están afectadas cuando esto se da? Premolares y molares, piezas posteriores. Lo ideal es que se vaya para bucal, miren acá la molar, o que se vaya ¿dónde? Por debajo del mioideo, ¿no? Y afecte esta parte. Estéticamente no se ve tan bien, pero es más favorable para el paciente. Pero ¿qué pasa cuando se va acá en este espacio sublingual? Aparte de afectar la lengua, va a generar un proceso que ahorita lo vamos a ver, que es la famosa angina de Ludwig. ¿Cuándo se forma esa angina de Ludwig? Lo vamos a ver, pero primero vamos a ver el espacio submandibular. Es una infección que causa la putrefacción que se inicia en el borde de la mandíbula. ¿Qué dientes se afectan nuevamente? Más que nada angulares, partes posteriores de la mandíbula. Pero miren acá, si hay compromiso también, aparte de esto, del sublingual, se genera la angina de Ludwig. ¿Por qué es tan peligroso? Porque el paciente se puede morir por una angina de Ludwig. Aquí hay otra imagen del espacio submandibular, miren, por debajo del mioideo, y se expresa clínicamente acá. Se ve a la altura del ángulo que pasa en la mandíbula. Pero miren qué pasa con la angina de Ludwig. Es un tipo de celulitis que afecta los espacios faciales entre los músculos. ¿Qué músculo? El mioideo. Y de otras estructuras de la parte posterior de la cavidad bucal. ¿Qué afecta o qué origina que la lengua se eleve y se vaya hacia arriba y hacia atrás? Miren acá la imagen. ¿Qué está afectado? El espacio sublingual y submandibular. Miren todo lo que afecta. Si a nivel sublingual, ya lo repetí un montón de veces, miren, la lengua la eleva y la lleva hacia atrás. ¿Qué está apretando acá? Ya paladar blando. Por tal motivo el paciente tiene molestias para tragar. ¿Qué pasa acá con la submandibular? Miren, ¿qué está apretando? ¿Qué aprieta acá? Miren, ¿qué es esto? ¿La qué? La tráquea, la laringe, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa con el paciente? ¿Va a poder respirar? No, normalmente le tienen que hacer una traqueotomía de emergencia. Miren cómo está la lengua. Y el paciente tiene que ir a emergencia. Nosotros ya no lo podemos ver en el consultorio. El paciente te llama y te dice, tengo hinchado la parte de la mandíbula, pero mi lengua también está hacia arriba. Tienes que ir a emergencia. Pero no voy a tu consultorio. No, porque vas a tener la capacidad de hacer una traqueotomía. Nuevamente el conocimiento sí tendríamos la capacidad. Porque los conocimientos anatómicos el odontológico preparado, no cabeza y cuello. Pero nuestra destreza nos lo va a permitir hacerlo, no siempre, porque no es diario que lo hacemos. Ante una emergencia, obviamente, ¿no? Peor en intentarlo, porque el paciente igual se muere. Pero ¿por qué tiene que ir a emergencia? Porque es vital despejar esas vías aéreas. ¿Qué origina o qué síntomas va a tener ese paciente? Disnea. ¿Qué es disnea? ¿Cómo? Dificultad para respirar. Y hemos visto por qué. ¿Qué está apretando? Tráquea, laringe. Disfagia. ¿Qué quiere decir disfagia? Dificultad para tragar, porque aprieta todo para dar blando todo el área y obstrucción de las vías aéreas. Entonces, si el paciente te comienza a decir, no puedo respirar bien, no puedo pasar bien mi saliva, ¿ya para qué vas a esperar que ya el hombre no pueda ni respirar? Se tiene que ir en emergencia. El riesgo de muerte es alto por la dificultad respiratoria. ¿Cuál es el tratamiento? Drenan inmediatamente estos los abscesos y antibióticos ya por vía parenteral, independientemente de la traqueotomía que le hace el paciente. El paciente sí o sí le hace una traqueotomía para que respire, porque ni siquiera lo pueden intubar. Va a entrar el tubo por acá. En la vida se está todo oscurido. El paciente le hace un pequeño corte acá, a nivel del cuello, hacia la altura, usted va a sentir el extraño de su tráquea. Hacen un corte chiquito y le meten ahí. ¿Pero qué hacen? Drenan, antibióticos. Le dan de antes que dice, vaya su doctor. Por
el paciente se queda internado, lo hacen subir al laboratorio y le dicen, no, ya saca el día. Porque no se va a resultar, no va a resultar. Si bien ese proceso que ha habido, ese proceso es de corto tiempo. No, ese diente debe haber estado infectado ya años. Claro, que esto se origina de un momento a otro, sí, porque tiene que salir por algún lado esa cantidad de luz. Pero esa cantidad de luz se formó de la noche a la mañana. No, ese paciente que estuvo desde el diente, ¿qué hacía? Tomaba antiinflamatorios. ¿De ahí qué hacía? La vecina le dijo que tome amoxicilina, más diclofenaco, y se lo toma. Le pasa y se lo toma encima 3-4 días. Y ahí le pasó, está bien 3 meses. Y le vuelve a doler, como le resultó lo que la vecina le dijo, lo vuelve a tomar. Y se le vuelve a resolver. De ahí pasa un tiempo, lo vuelve a hacer. En la tercera vez que ya pasó un año, ¿por qué viene? Porque la cara se hinchó. Tomó lo que la vecina le dijo, pero ya no se enfermó. ¿Y a quién le complicó la vida? Al odontólogo, porque le vas a poder dar la amoxicilina, que es lo que normalmente responde. No, por favor. Ya tienes que ir a amplio espectro. Ya comienzas con el pneumocrio, empiezas con la claritromicina. ¿Por qué? Porque ya esa infección está circunscrita en el diente. No, pues esa infección ya fácil llegó al endósteo. Y si ya tiene esa tumefacción, ¿qué hizo? Absceso y puede estar hasta en una celulitis. ¿Ya qué le tienes que hacer? Incluso dar por vía intramuscular el antibiótico. Aparte del antiinflamatorio, bajar ese proceso para recién empezar el tratamiento. Y a veces en esas circunstancias en que termina, no se puede sacar el diente. Por eso hasta se le fractura el diente. O sea, llegan y ustedes ven un diente totalmente roto y así dice que no se puede salvar. Ya, pero me pones un implante si me lo sacas. Y no saben que ha generado una complicación mayor. Con todo eso de dilatar el proceso, créanme, van a llegar un montón de pacientes. Sí, tomé y me pasó. Mi amiga me dijo que tomé esto y me pasó. Es lo correcto. De repente, ¿cuántos de ustedes lo habrán hecho en algún momento? Y no es lo correcto. Lo correcto es ir al profesional porque hay una diferencia abismal de tratar el diente cuando el proceso está a nivel dental, de tratarlo cuando ya está en un proceso endosteal o cuando ya hay celulitis y ya hay absceso. Cuanto más pronto es, más fácil es. Es igual que una neoplasia maligna. ¿Qué paciente tiene probabilidad de supervivencia? El que ve en un estadio 1 y vive, se muere cualquier otra cosa menos de cáncer. A un paciente que ve en un estadio 4. Que sí hay probabilidad de supervivencia hoy en día, pero lamentablemente da unos años más de vida. Hay una diferencia de tratar algo al inicio que tratar algo que cuando se complica más. Bien, ¿y qué factores inducen a la complicación? Primero hay unos factores predisponentes, ¿cierto? Que era la vascularidad y la condición. Eso predispone. Pero ¿qué condiciones te complican un tratamiento? Ya sea que el paciente venga para osteoartritis, un tratamiento dental, porque estamos hablando de todas las infecciones odontológicas. Hay tres: factor del huésped, factor microbiano y los factores antibióticos. Factores del huésped, pacientes inmunosuprimidos, por cualquier razón. Puede ser por una enfermedad inmune, muchos de estos pacientes están inmunosuprimidos, pacientes con VIH, pacientes que están en tratamientos oncológicos, muchas veces hay inmunosuprimidos, pacientes ancianos, los pacientes ancianos ya son pacientes inmunosuprimidos, porque es propio de edad. Y estás hablando de pacientes de 80 años, 85 años, ya que tienes que escribir con antibióticos. Diabéticos no controlados, nuestro gran riesgo. Paciente diabético. Pacientes alcohólicos. Los pacientes alcohólicos están inmunosuprimidos. Alcohólicos son laterales que toman varios vasos por día. ¿Por qué? Porque el alcohol que empieza a dañar nuestro hígado. ¿Y nuestro hígado qué produce? ¿Qué produce? ¿Cómo? Bili nada más. Soy hígado, si te lo sacan no pierde. ¿Por qué te tiene que reemplazar